Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada. Estamos felices de retomar esto y de Así que nos es. sigan acompañando, ¿verdad? Sí, así es. La verdad es que los extrañamos. Esto pues nos da gran satisfacción porque nuestra intención principal es llegar a sus familias, a sus relaciones de pareja, a sus relaciones sociales, pues para sobre todo ser mejores todos. La intención es esa, que cada día seamos mejores todos Ujú. y que estos temas les ayuden. Por eso el tema de hoy es sumamente interesante y me parece que a todos nos va a servir. Ay, sí. Ujú, Y que poco sabemos de esto. Ya saben que ujú. también nuestra intención es siempre buscar un poquito de lo que no se habla tanto y exponerlo para que ustedes reflexionen, ¿no? Ujú, Y como que siempre lo decimos de broma. Ah, bueno, el tema de hoy es. sí, exacto. El tema de hoy es la neurosis. De broma decimos, ah, está Ajá. neurótico, pero es que no es broma. No, sí, hay muchos por ahí sueltos. Sí, Sabemos, exacto, porque porque déjenme decirles que todos en este universo somos o neuróticos o psicóticos, o tenemos rasgos psicopatoides o psicópatas. Entonces, si eres neurótico, felicidades, estás en el mejor de los cuadros. Sí. Y les voy a decir por qué. o sea, pero quiere decir que todos estamos malitos. No, bueno, lo que pasa es que es una enfermedad funcional Ujú, con diversos niveles. ujú, No es que estemos malitos, sino que crecemos y nos desarrollamos con diversas restricciones ujú. que nos ayudan a no expresar nuestro sentimiento, nuestras emociones, o sea, nos reprimen. Y entonces, Okey. al reprimirte tus emociones, Ujú. lo proyectas o lo sublimas, digamos, en una actitud neurótica. No, bueno. Es decir, a ver, ya desde el inicio empecemos. Ajá. Resulta que cuando naces, Ujú. naces con pulsiones inconscientes, ¿Con qué? Ah, pulsiones, pulsiones. Ujú. sí, es decir, actitudes inconscientes que nos están aún reprimidas. Por ejemplo, los bebés, pues desde que nacen lloran, ¿no? ¿Por qué? Pues por la separación con la madre, porque el trauma del nacimiento, porque les dio frío, Ujú. porque ya les dio hambre, etcétera. Entonces, desde que nacemos expresamos así, Ujú. pero si te fijas, es una pulsión inconsciente, es sin límite. Ujú. Lo que tú decías de que hay niños que se desbordan en las emociones. Ajá. Entonces, la labor de los padres y de las figuras de autoridad es marcarnos límites. Ujú. Esa es la educación. Entonces, si nos educan con puras represiones Mm. y castigos y Ujú. sanciones, Que también ya lo hemos hablado ajá, antes, que así educamos y nos educan. sí, pero nos educan con miedo. Sí. O sea, sí te reprimes y sí te empiezas a saber comportar, pero por miedo, digámoslo así. En cambio, si desde niños te educan con juegos, con ejemplos, digamos, entretenimientos, un juego didáctico, un material didáctico que te enseñe, digamos, a leer, ¿no? No es lo mismo de que haces esta plana 30 veces como tipo represión Ujú, a como tipo juego. ujú, Entonces, no, o sea, aprendes a educarte, digamos que somos un diamante en bruto ujú. y nos están puliendo los papás, las escuelas, la sociedad, pero hay maneras de educar, Claro. ¿sí? Que de hecho tenemos otro programa que próximamente saldrá, aparte de este, va a ser como segundo, como una etapa 2 de este, ¿sí? A Ujú. continuación de este, digámoslo así, en donde vamos a enseñar lo que tus hijos e hijas deben recibir de ti para que su nivel de neurosis no se agrave. Pero volvemos al tema Ajá. principal, que es en donde los padres nos reprimen. Por ejemplo, si desde niño lo dejas al niño en su casa, no lo llevas a la escuela, al Montessori o algo donde juegue, al parque, a que haga ejercicio, al Montessori, al Gymboree, a todo eso, Ujú. entonces el niño nada más va creciendo con reglas, pero reglas como un tanto represivas. Digamos que aunque lo ames y lo mimes y lo cuides, es no, y no, y no, ¿no? Y ahí lo vas educando.
pero sin embargo, la pedagogía se requiere. Entonces, bueno, digamos que la infancia, los primeros 6 años de vida, es en donde nos van formando y es en donde tu identidad se va creando, digamos, tu neurosis. ¿Sí? Porque la neurosis es la que te limita los instintos inconscientes. Ok. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, llegan los papás y la autoridad y las reglas y las normas y te van limitando y se van haciendo filtros de lo que sí puedes y no. Y entonces ya se va creando como tu identidad. Y a partir de los 6 años se puede decir que ya tenemos una neurosis. O sea, los papás no las dan, pero si no nos las dieran, nos vamos al cuadro psicótico porque si no estás ahí desbalagado. Sí, sin límites. Sin límites. Ajá. Ok. Entonces, bueno, felicidades a los que somos neuróticos. Ok, ok. O sea, no es tan malo, o sea, No, esa parte, o sea, como que hay niveles o tenemos que sí. llegar como a cierto grado y ya si se pasa ya estamos en el lado malo. O Sí, sea, sí lo es que como así. sucede es que es algo así. Sin embargo, durante todo nuestro desarrollo puede agravarse nuestra neurosis. O sea, puede ser funcional o disfuncional. Ok, sí. Por ejemplo, hay 3 tipos de neurosis en lo general. Ujú, La neurosis histérica, la neurosis fóbica y la neurosis obsesiva. ujú, Este tipo de clasificaciones ujú. nos permite disminuir nuestros niveles de angustia. Por ejemplo, el bebé lloraba ¡guau! Y ya, le das la mamila y deja de llorar, ¿no? Ujú, Pero entonces a lo mejor ya se vuelve obsesivo con la comida, ok, algo así. ajá. Entonces, bueno, el punto es que durante la infancia nos crea la neurosis. A los 6 años ya podemos definir más o menos en qué tipo de neurosis nos clasificamos, Ujú, aunque podemos tener rasgos de las 3. Ujú. mm, Pero, por ejemplo, en las mujeres es más común la neurosis histérica. La sí, neurosis histérica es cuando tus niveles de angustia los sublimas o los proyectas en somatizaciones. Por ejemplo, dolores de o cabeza, sea, pasas a lo gastritis, físico. ajá, no sé, enfermedades de algún Ujú, tipo, físicas. Pero si los padres te van guiando a, por ejemplo, tener actividades físicas como deportes, ir a terapia desde niños, o sea, no es algo malo, sino que desde niños puedan saber expresar o ir a escuelas en donde te enseñen a ser asertivo, como las de desarrollo humano. sí, o nosotros mismos como padres enseñarles a expresar sus emociones, Exacto, sí. Lo que también ya decíamos en un programa. que es como la nueva educación Sí, que hemos ido descubriendo, ¿no? efectivamente. Entonces, en realidad, esa neurosis histérica puede no llegar a ser grave o a ser disfuncional, sino que, por ejemplo, alguien que somatiza en enfermedades, seguramente si hace ejercicio y expresa su sentir y sabe hablar y se comunica y bla, bla, no tendrá tantas enfermedades, Mm, porque lo que no expresas lo llevas a enfermedad. sí. Entonces, si lo expresas y por eso es la terapia, por eso es importante todo eso. Ujú, Eso es en lo que respecta a la neurosis histérica. En la neurosis obsesiva, es una persona que genera, digamos, rituales o cuestiones obsesivas que en su inconsciente o fantasía son vitales. Es decir, si no los realiza, siente en el inconsciente que se va a morir. Entonces, por ejemplo, cerrar la puerta 3 veces, ¿no? Asegurarse que está el seguro. O asegurarse si se baja de un coche que no olvidó nada. que esos los conocemos como compulsivos, gente que Obsesivos tiene compulsivos, sí. obsesión compulsiva. Ajá, Ujú. porque es una neurosis obsesivo-compulsiva. Es como que es lo mismo, dosis, Ujú. ¿eh? Obsesivo Obsesiva compulsivo. compulsivo. Ajá. Ujú. Y, por ejemplo, también puede ser algo positivo, porque si eres una persona organizada, que planea, que tiene orden en sus cosas, que pues es disciplinada, Claro. ¿no? Por ejemplo, una gimnasta pues, tiene que ser disciplinada, tiene que ser obsesiva en su Ujú. disciplina, digámoslo así, en su entrenamiento. Yuri, el otro día la estaban entrevistando y decía, soy sumamente perfeccionista, obsesiva, disciplinada, puntual. Pues sí, Sí, que también, seguramente. claro, también te trae cosas Ujú, buenas y esa, siempre la disciplina y el orden y sí, la limpieza y la ajá, organización siempre son
sin ánimo de éxito, o sea, siempre te lleva a Sí, lo bueno. ajá. Sin embargo, si te Te sales un puedes poquito, pasar. sí te puedes pasar. Entonces, ¿cuándo te das cuenta? Cuando ya empieza a ser disfuncional. Cuando, por ejemplo, tienes visitas y les dices, ¿sabes qué? Quítate los zapatos antes de entrar, ¿no? Porque me ensucias mi alfombra. Yo sí soy de esa. Ay, de veras. Me acordé. En mi casa sí hay que quitarse Pero, los zapatos. pero ¿por qué lo haces? ¿Por la mugre? Porque se raya el piso. No, es más por la mugre. Ujú, sí. Sí. O sea, pero, por ejemplo, hasta ahorita está funcional, pero puede llegar a que mejor ya no los invito, ¿no? Ay, no, sí, no. Ujú. No. Y luego a mis hijos me he dado cuenta que les da pena decirle a sus visitas que se quiten los zapatos. No, y luego, ¿qué tal que la visita Y trae el calcetín roto o algo así? pues les tengo unas pantuflitas. Eso está padre. Les tengo De hecho, eso pantuflitas, hacen pero los japoneses. ajá, te Sí. pones una pantuflita. Ujú, Pero la cosa es que o sea, yo lo empecé a hacer porque sí vi ahí algo de que la suciedad ujú, y no sé qué. ujú, Y porque mis hijos todo el tiempo se acuestan en el piso y así dije, como que ajá. más por eso. Pero si alguien llega y no se los quita, por ejemplo, también luego, o sea, mis suegros, como que les Sí. digo, está bien, pásenle con sus zapatos. Y no me traumo, no estoy traumada Ujú, así, ¿no? O sea, ujú, sí. Sí, o sea, es un hábito en tu casa que está bien, pero tampoco puedes llegar como a una exageración, ¿no? sí, no, todavía no he Porque llegado a eso. entonces ya se vuelve un problema. Ajá. Ujú, Sí, yo de plano estaría loca porque alguien entró con zapatos, pues ahí sí, sí. ¿no? Ahora, por ejemplo, en el COVID, peor, ¿no? Todo el mundo Es que llegamos, yo nos ahí lavábamos empecé, los zapatos. Sí. ahí empezó mi, Mm, ¿no? ¿Por qué ujú, no los quitamos así? Y entonces como que ya lo dejé el asunto, pero sí, de ahí salió ujú. todo. Bueno, pues déjame decirte que hay más que llegan a niveles extremos en que pues ya no saludan porque vayan a ser infectados de Sí, algo. sí, sí. O, por ejemplo, los muebles los tienen cubiertos con sábanas, o los Mm, trastes los lavan con agua hirviendo y alcohol, algo así. ay, no, clorito y ya. Ajá, incluso se pueden llegar a lavarse las manos con cloro, entonces ya empieza a Sí, ser un problema, ya una enfermedad mental. mm, Entonces hay que cacharse, sí, ¿sí? sí. Ahora, todo esto se puede tratar en terapia y se puede controlar. Ujú, Es cuestión de controlarlo, ¿no? ujú. Y la tercera es, La tercera es la neurosis fóbica, que la verdad es que es sumamente interesante porque es cuando tenemos miedo o fobia, que la fobia es un miedo extremo a algo. Por ejemplo, a subirte a un avión, que se llama aerofobia. ujú. La claustrofobia es cuando tienes miedo a espacios pequeños, por ejemplo, subirte a un elevador, Esa es una de encerrados. las más Eso es muy comunes que común. oímos. Sí, hay la verdad fobias muy comunes. Pero también hay unas que han salido nuevas que Ujú, dices, nunca había escuchado eso, o cosas que ni uno se imagina. Que así es. estaría padre que ahorita las dijeras un poquito, Sí, porque a lo mejor no sabes que es una fobia así y es, tú la sí. tienes, ¿no? Por Porque yo ejemplo, ahorita me caché una cuando estábamos estudiando repasa. esto, repasando esto, yo me caché que sí tengo una y no Sí. sabía. Bueno, yo creo que tenemos varias todos, porque como Ajá. decíamos, todos somos Pero te voy a neuróticos. decir, cuando yo era chica, yo decía que me daban miedo las mariposas. Ujú, Entonces, de verdad que la sangre se me subía a la cabeza cuando veía que una se me se te iba a acercaba y me acercar. ponía roja, roja, roja. Y me daba así como muchísimo Sí, miedo y ya sabes, me sí, enamoraba y todo. angustia, sí. Sí. La brillante idea de mi papá fue llevarme allá a Michoacán, ya sabes, que para que Sí, enfrentara mi miedo. de la mariposa Ajá, monarca. exacto. Que para que enfrentara mi miedo. Y por supuesto que no me bajé del coche y estaba yo así tapándome. Pero dije, o sea, es una tontería y yo solita me forzaba, ¿no? Pero luego me descubrí que no solo eran las mariposas, era como Ujú, que lo que me daba fobia era que me revoloteara sí, algo cerca, como cerca de la cabeza, cerca de mí, sí, un sopilote. porque puede ser a las palomillas esas que se meten Ah, a sí, tu las casa, blanquitas, sí. sí, como Ay, sí, cafecitas, esas también no las sí, soporto, o también no, me encantan los pajaritos y verlos y todo, pero si por algo una paloma, de esas veces que vas en una, sí. ya sabes, cerca de la iglesia que te revolota por la cabeza, eso también me da. En las bodas. Sí, como que más bien esa que me revolotan y me Ujú. di cuenta que no solo eran las mariposas, pero Qué bueno que las vacas no vuelan, ¿no? no. Pero ya después dije, o sea, no sé, yo solita como que dije, no puedo, o Lo sea, tengo que controlar. ahorita ya Bueno, no eso se tan controla en terapia, ¿eh?
Sí, porque identificas y haces Ujú, ejercicios. O sea, es ansiedad, es angustia. ujú. Pero a ver, cuéntanos de las fobias. Ok. La acrofobia Ujú, es el miedo extremo a las alturas. O sea, obviamente de que sientes que te vas a caer, como que te vas a ir a un precipicio. Mucha gente sueña con eso. ujú. Ujú. Y quizás alguna vez en tu infancia, si te llegaste a subir a un papalote de esos voladores o algún juego extremo. Te traumaste. Puede ser que al principio no tenías el miedo y se te generó, Ajá. puede ser por un trauma de este tipo. Ahora, generalmente las fobias vienen siendo fobias a otra cosa y tus síntomas se sublima, digamos, a una mariposa. O sea, tu Ujú. miedo real no es a la mariposa. Ajá, por eso es lo que Entonces, por eso pregunto. en la terapia empiezas Identificar qué es. a identificar la causa, digámoslo así. Mm, Ahora, como les decía, las causas siempre son ansiedades, angustias, motivo de causas, como por ejemplo traumáticas, ujú. sucesos traumáticos que has vivido, por Claro. ejemplo, pérdidas, O que te ibas a abandonos, ahogar y no, o sea, que accidentes que has vivido y te quedaste con el trauma. Y tu papá en realidad hizo algo positivo porque sí lo debes enfrentar. ujú. O sea, aunque es así súper terrible, lo debes enfrentar. O sea, no tampoco forzándote, No, sí. siempre como llevándote de la mano. Por ejemplo, un niño que tiene miedo a nadar, los papás o un entrenador lo debe meter al agua, pero abrazándolo. Sí, como poco O a sea, como poco. acompañándolo y todo para que su miedo disminuya y lo pueda enfrentar acompañado. Ujú. La agorafobia es el miedo a vivir situaciones en donde te va a pasar algo, vas a caer en crisis y vas solo. Ah, Por eso es que acompáñame a la tienda. O sea, no quiero ir solo o sola. ajá. Es miedo a que te pase algo Y que no haya y alguien. que no haya alguien, por ejemplo, que te va a dar un ataque de ansiedad y vas Y solo. vas solo. Ajá. Ujú. Pero ahí ya Ahora, te estás predisponiendo un chorro, ¿no? sí. Sí, o sea, de alguna manera tú lo estás generando. O sea, Claro. por eso te limita la fobia. Sí. O sea, se vuelve algo disfuncional en tu vida. Ahora, por ejemplo, la vasofobia ¿Qué es esto? es fobia a las caídas, a producirte una herida o a que se te rompa un hueso o algo así. Puede suceder o porque ya te dijeron que tienes un problema de calcio, o puede suceder porque viste que alguien se cayó y le pasó algo, o porque tú ya te caíste y te rompiste un tobillo y entonces ya mejor no sales, ¿no? Sí. Ujú, Pero si te fijas, es como todo va de la mano, o sea, como que o sea, es el miedo a, ujú. una fobia es el miedo a, y aparte también tiene un poquito de esta de esto, de, de esta obsesión, ¿no? O sea, Sí, como esa, es sí, como, estás nomás pensando en eso exacto. obsesivamente, Es lo ¿no? que sucede es que se entrelazan las neurosis. O sea, Ajá, tú puedes tener neurosis, una embarrada de neurosis fóbica y otra embarrada de neurosis histérica y otra de neurosis obsesiva. O sea, con estamos en los razón. tres. Sí, porque esta se me hizo Ujú, como que ya uno está ujú, en la mente obsesivamente sí. pensando en que qué tal que si me caigo, qué tal que si me... Sí, o sea, ya se te vuelve una obsesión, pero entonces ya son Claro, ya se te dos. juntaron el lavado con el planchado. Sí, está A difícil. ver, y Luego, entonces... por ejemplo, la batofobia, que es la fobia a la profundidad en el Ah, agua. esa es la que yo sé, sí, esa es Ujú, la es la que que creo que identificas tú tengo, en ti. sí. Ujú. Y luego la brontofobia, es el miedo a las tormentas, los rayos, los truenos. Esa tiene el perrito de mi hermano y de mi cuñada. Pero sí, los animales sí lo pueden tener. Sí, no, de hecho, los animales sí lo tienen. O sea, es miedo a los truenos, a los rayos, sí les da pavor, es fobia. Ah, ok. No, a lo mejor no todos, pero sí por lo general, porque no saben qué está pasando y Mm. piensan que algo va a suceder, ¿no? La carnisofobia es el miedo extremo a contraer cáncer. Híjole, esa Sí. está cañón. Ujú. Sobre todo si ya le sucedió a alguien de tu familia, ¿no? Algunos de tus ancestros. No, bueno, que Ujú. seguramente todo. Híjole, yo también creo que tengo de eso. Pero, ¿Por qué ¿cómo no? lo enfrentas? ¿O por qué? ¿Qué sientes? Sí, le tengo pavor. Pero no es de que estés obsesionada con que te va a dar y mejor no comes nada.
O sea, no. O sea, hay gente que dice, por ejemplo, no voy a comer nada químico porque me va a dar cáncer. Ok. No voy a salir al sol Pues sí. porque, o sea, es lo que te digo, que hay niveles y entonces se vuelve un extremo. Entonces no la tengo. O sea, es una Sí, causa como que justificada común, funcional, miedo común. pero no es algo que se te vuelve un problema, ¿no? Ujú. Que a todos nos puede pasar. Sí, es que creo que todos tenemos ese miedo, ¿no? Ahorita Sí, que está tan cáncer de todo se puede sí. dar, ¿no? Ahora, la cardiofobia es lo mismo, un miedo extremo a tener un infarto. Y sobre todo si ya le pasó a alguien de tu familia. Sí, claro. La simofobia es el miedo a las olas de mar o a los océanos. Yo creo que yo sí tengo esa. Es que sí, eso también, esto es lo que estaba pensando. Si me Simofobia. queda o no me queda. Pero es que sí, hay mucha gente que le tenemos un poquito de miedo Sí. Pero, por respecto a ejemplo, eso. yo no tenía nada de miedo y me iba hasta con los tiburones. Sí, ya nos habías contado. Y ya una vez me revolcó una ola que sí, hasta el Ah, salvavidas fue por mí. Y y que salí de si milagro. sentías que veías a Jesús. No, de hecho, me revolcó tanto, fue tantas vueltas que di, que me llegué a ver en el ataúd y en No, donde estaban ahí en el velorio y mi papá estaba reclamándole a mi mamá que porque me había dejado ir a Ixtapa. Entonces en ese momento dije, tengo que salir. Me imaginé en la caja. tenías que salvar a tu mamá. Entonces, Yo psicoanalizando a la psicóloga. no, pero entonces de ahí obviamente nada más me meto a la orillita, o sea, le tengo respeto. Claro, después de una Ujú, experiencia así, te digo, sí, sí. sí, sí te Pero da. entonces es un cúmulo de experiencias que nos hace tener miedos, Ya sé. ¿sí? Ahora, la cleptofobia. Tenemos miedo a que alguien nos robe. Ay, oigan, esa la tenemos, yo creo que muchísima gente. Yo no, yo soy bien confiada y bien mensa también. Pero esa hay muchísima gente que la tiene aquí en México, porque Pues pues, sí. obviamente por la inseguridad. No, pues que ya vamos Pero cuidándonos. no sabíamos que era Era una una fobia, fobia. sí. Está Es cleptofobia. gruesísimo. De hecho, por ejemplo, vas en la calle viendo los espejos retrovisores que no te van a seguir. Sí, sí, Ajá, o sea, sí, sí es sí, una fobia. sí. Pero lo importante es que no te vuelva disfuncional esa fobia, o sea, de que mejor no salgo. Bueno, O sea, sí. buscar una solución. Por Ujú. ejemplo, una persona que conozco después de un asalto ya no quería vivir aquí y mejor se fue a otro Sí, se van país. a otro lado, sí, Ujú. sí. Y la verdad es que en el otro país pues viven muy en paz. No, pues sí. Ahora, la gelotofía tiene que ver con las interacciones sociales. Es el miedo a que se burlen de ti. No, gelotofobia. Sí. Perdón, gelotofobia. Sí. ¿Por qué? Pues porque seguramente ya sufriste de bullying en la Ajá, infancia. Ujú. Entonces es miedo a hablar en público porque, bueno, no tanto hablar en público, sino a que se burlen de ti. sí. En Sí, yo, público yo o conocí donde a sea que una familia, no puedo ujú. decir, pero que sí, su hijito era así de que no le digas esto porque se enoja, no le digas el otro porque se enoja, y era que no le gustaba que se rieran de él, Ah, pero no eran cosas como graves, o sea, era como que todo lo tomaba personal. todo lo tomaba personal, o sea, Ujú. ay, tu pancita, o sea, no le podías decir nada a la pancita porque el niño decía, o No sea, estoy gordo. estoy gordo, o sea, y no era un niño gordo, pero Sí. podía Sí, todo pensar lo el tomaba niño que personal. estaba gordo. O no le digas que está tan bonito porque se enoja y entonces, y no, o sea, no, o sea, y el niño, no, no me digas eso, Sí, no muy sé, no soy, sensible a la crítica. o sea, todo era así. Sí, pero entonces si lo están sobreprotegiendo, peor. Si no le digas tú, no le Ujú. digas el otro, ajá, Mejor no le hables, sí, ¿no? sí, no, no. Bueno, glosofobia es una de las fobias más comunes, perdón. Esta es la del miedo a hablar en público. Sí, mucha Ujú. gente. Sí, claro. Obviamente se supera. O sea, todo eso se supera Sí. enfrentándolo, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Ahora, la hemofobia es fobia a la sangre. Por ejemplo, Sí, hay personas que ven sangre y se desmayan. sí, O sea, llega a un nivel así que no pueden ni respirar y se desmayan, ¿no? Entonces, por ejemplo, los médicos pues tienen súper controlado esa parte, sí, ¿no? no tienen Obviamente. eso. No. Catsaridafobia es el miedo a las cucarachas. ¿A poco? Ujú. Sí, a mí sí, Digo, creo que todos lo tenemos, ¿no? sí, no, Pero pero a mí bueno, sí ya se me muere el peor sí, insecto de la vida. sí. O
sea, Y sin embargo, creo que tiene su función en el ambiente, no, importante. 100%, pues todos. Ujú, Pero sí, sí, no. Mi peor sí. pesadilla es ver una cucaracha. Y Sí, de las grandosas, entonces te tengo una noticia, sufres de no, catarrhidafobia pues ya tengo varias. y gastritis. Y ya. Bueno, liticafobia, fobia a los litigios o procesos judiciales. ¿Qué? No me Sí, digas eso. liticafobia, ¿Es en sí. serio? Sí, y también puede ser por alguna situación que se vivió en la familia o Sí, algo por así. supuesto. Si no Ujú. conoces del asunto, pues a Entonces lo hay que mejor no te tener da. cuidado, sí. O sea, tienen Bueno, es que hay mucho, familias se que protegen de sí, todo sí, sí, lo legal, ¿no? Que está bien, sí. pero bueno, sin que se vaya a un extremo, ¿no? La tacofobia, a ver, ¿qué crees que es la tacofobia? ¿A qué te suena? Miedo a ¿Miedo a ir a la taquería? No, miedo a engordar por los tacos. no. ¿Qué? Es miedo a la velocidad, a sufrir un ¿Qué? accidente por una causa de velocidad. Sí. O sea, por ejemplo, vas con alguien en un vehículo que va a 200 y tú, o sea, no es, oye, bájale la velocidad, sino es, nos vamos a matar, A mí no me ¿no? gusta la velocidad. No puso nadie. ¿Pero por qué? Porque es un miedo justificado, la Claro, verdad. pues te puedes morir, Pues ¿no? sí, y ya has vivido personas cercanas que se han matado por eso, ¿no? Sí, O sí, en una sí. O moto, he visto accidentes, has claro. visto, sí. Pero bueno, se llama tacofobia. ¿Qué tal? No Está tiene nada que ver. padrísima. Padrísimo. Ahora, talasofobia. Es el miedo extremo al mar o al océano. Puede ser por lo mismo. Ahora hay que ver qué te simboliza el mar o el océano, si está oscuro la No, sí, profundidad. O por sea, eso son tenemos muchos. que ir, porque hay millones y Ajá. millones y Y ya millones. hay una que es amaxofobia, que es el miedo a conducir un vehículo. Ay, no, ¿en Ujú. serio? Por ejemplo, puede ser una moto, incluso un coche, o sea, cualquiera de esos es fobia, o sea, no es algo que puedas controlar hasta que lo enfrentas, pero Amactofobia. amaxofobia, como de Max. Oigan, díganos cuál tienen ustedes. Eso está padre. Pues la verdad yo también me identifico, ¿eh? Con ¿Sí? varias, sí, Es que sí, o sea, son miedos, ¿no? sí. Son miedos. Pero por lo que te digo de que todos tenemos neurosis. Entonces, en la medida en que lo enfrentas y dices, ¿por qué? Por ejemplo, miedo a conducir. Entonces, pues obviamente es un miedo justificado, pero si ya vas con alguien que te enseña con paciencia, con cuidado, que sabes que te va a ayudar, por Practicas y ejemplo, un practicas. maestro, ¿no? Sí, claro. Es mucho más fácil porque ya sabes que tienes el cuidado de la persona y Ujú, que no te va a pasar nada, ¿no? Y ujú. entonces ya lo enfrentas, pero con un sustento. Oye, ahora regresémonos un poquito entonces a la histérica, porque es Ujú, como que de la que más escuchamos. Sin embargo, no se sabe como tanto, ujú. porque yo hasta hace muy poco supe que hay como un doble A, pero neuróticos anónimos, NA, Sí, ¿no? sí, claro. O sea, de hecho, ese tipo de metodología existe para drogas, para neurosis, para ludopatía, que es la adicción al juego, y para compras compulsivas, y sobre todo para doble A. O sea, se creó con doble A, ¿no? Ajá. Alcohólicos Pero es Anónimos. como el mismo método, ¿verdad? De los Ujú, 12 es un pasos. programa de 12 pasos en donde primero tienes que reconocer que tienes el problema. Obviamente, el más grave nivel de la neurosis o manifestación es cuando tienes explosiones de ira o de depresión o algo así. O sea, que ya tus niveles son tan extremos Ujú. que tienes depresiones muy profundas, o sea, incluso pensamientos de suicidio o actitudes maniáticas o maníacas, como por ejemplo irte de antro todos los días, o sea, es como quiero bailar, o sea, así mucha manifestación de manía y obviamente ya te vuelves disfuncional por eso, ¿no? Entonces, en los neuróticos anónimos te enseñan a controlar esas emociones que son súper dañinas, o sea, ya en extremo. Por ejemplo, que te vuelves irascible de todo, que tienes explosiones agresivas. Por ejemplo, hay un actor por ahí que se volvió famoso porque anda en la calle con todos. Ay, claro. Y Ese está neurótico. sí, claro, es una neurosis elevada. Pero además tiene otras Sí, características, sí, pero sí. bueno, el punto es ese, cuando ya no te puedes controlar. De hecho, hay una película también Ujú. que es
de una persona, ay, se me olvidó el nombre, pero es de una persona que no puede controlar sus estados de ánimo así irascibles. Y entonces en Estados Unidos sí la autoridad te detecta y te lleva a un tratamiento de neuróticos anónimos. Ajá, ajá. Y entonces incluso te vigilan y ven si ya agrediste a alguien, ¿no? Entonces, cuando es la histérica, sí es esta gente que vemos histérica. O sea, no sé, Sí, que lo que se pasa es que pelea la en el histeria son tráfico. manifestaciones a través del cuerpo. Pueden ser en enfermedades físicas o en algo corporal. No, Por no, no. ejemplo, golpear a alguien o gritarle a alguien O a todo mundo. o a todo mundo o patear a alguien. Sí, Sí, o sea, como esta gente que luego en el tráfico hasta se baja sí, y, o sea, se quiere golpear con todo el mundo. O sí, sea, ese tipo, ¿no? sí. O sea que aquí en México dan ganas seguido. Sí. Pero sí, lo importante es tratar de controlarte, respirar, ¿sí? Y obviamente, pues saber que no vas a llegar a nada si te bajas y te peleas. Ahora, ¿cómo? Está difícil, por todo lo que me has dicho, me cuesta entenderlo. Ujú, sí, Está difícil, me imagino, diagnosticarla. bueno, en terapia, claro que un psicólogo la identifica. Luego, Sí. luego, ajá. Pero, a ver, ¿cómo le hacemos si de repente tenemos un familiar en casa Ujú, mm, que, o sea, que nada más dices, ay, está loco, o que, ujú, no, porque así los sí, etiquetamos, sí. o que decimos que tiene un carácter muy Ujú, fuerte, o sea, cosas así, pero no pensamos en que puede ser algo de salud mental. ujú. No lo vemos así. Entonces, como no lo identificamos, no lo, No lo no lo atendemos, atendemos, sí, exacto. sí. Entonces, ¿cómo identificarlo? Bueno, lo que pasa es que pasa con los alcohólicos anónimos, a los que lo tienen que reconocer es el que tiene el Sí. problema, porque tú puedes tener en casa una persona con problemas en su manera de beber y aunque le digas, pues no te va a aceptar hasta que él lo reconoce, ¿no? Que es muy importante que desde la infancia estemos acostumbrados a ver este tipo de temas, de reconocer y de ir a terapia y todo esto, porque uno mismo, o sea, es un trabajo de uno mismo. Ujú, Ahora, tu labor ante alguien, pues sí es identificarlo y decirle, ¿no? Por ujú. ejemplo, este tipo de programa quizás te Sí, ayude. y digo, qué bueno que lo dices, porque precisamente por eso quisimos hacer este podcast, Ujú, Tei y yo, porque, porque hay tanta cosa ujú, que no queremos ir ni al doctor, ujú. mucho menos queremos ir al De hecho, hay psicólogo. fobia al dentista, fobia a la Ah, por cierto. diabetes, fobia a todo. Pero no queremos ni ir al doctor y pues mucho menos queremos ir al psicólogo. Mm, Y lo que decíamos el otro día, o sea, si tenemos dinero para gastar en todo, ¿no? En el cine, el cafecito, carísimo, o sea, en todo, pero no en invertir en tu salud mental. ujú, Y todo el mundo quiere ser feliz, pero nadie quiere ujú, hacer algo para ser feliz, ¿no? O sea, todo el mundo quiere paz, ujú. pero que le llegue de ahí arriba, ¿no? Pero no hacemos nada, digo, y que sí te llega de ahí arriba, por Ujú. supuesto, pero no queremos hacer nosotros nada, Un esfuerzo. un Ujú. esfuerzo. Y el fin de este programa es que ustedes identifiquen, esto sí me checa, esto no me Sí, checa, oye, esto ya no está normal, ya me di cuenta que sí sí. me checó demasiado, voy a ir y me voy a Ajá, atender, ¿no? porque puedes tenerlo, pero sin ser algo problemático, pero ya cuando ya es Ay, algo que pero te causa es que te voy a problemas, decir, yo conozco gente que dices, o sea, 100% capacito, ¿no? Si sí, eres neurótico o si sí, eres tu mujer, perdón, sí, pero que cero van, o sea, sí, y que todo el mundo lo pasa de que no, sí, cuidado con fulanito, que ujú, tiene un carácter bien fuerte o lo que sea, pero ujú, no, su familia no le dice, oye, ve a atenderte, ujú, sino que sobrellevan a la ujú, persona. sí, porque a lo mejor ni cuenta se han dado. Por eso te digo, o sea, Claro. esa es la importancia de que uno reflexione, Ujú, o sea, de que ustedes con nosotros sí, reflexionemos y veamos qué traemos ujú, y si nos identificamos con algo, pues ujú, detectarlo y tratarlo. ujú, Pero sí, yo conozco mucha gente que por ahí es como, no se atiende, no, ni siquiera le pasa por aquí que claro. puede ser una persona neurótica. Ahora, lo ideal sería prevenir que este tipo de situaciones no las vivamos. Entonces, en la infancia,
hay que saber tratar a los hijos, digamos, educándolos, pero sobre todo utilizando algunas habilidades que tus hijos necesitan de ti para que su autoestima esté fortalecida, para que no tengan angustia, ansiedad, o sea, para disminuir todo eso, ¿no? Pero lo que te decía, o sea, ¿cómo identificamos a la persona que vive con nosotros? O cómo, o sea, o si yo soy la neurótica, ¿cuándo, o sea, qué síntomas tengo que ver para decir, sabes que ya me voy a terapia porque sí, sí es bueno, por ejemplo, explosiones o crisis de angustia o de ansiedad o de fobia. O sea, de que sí ya es un manojo de nervios, como dicen, es un manojo de nervios, ¿no? O cuando alguien es muy irascible, o sea, con explosiones impredecibles, así sí, que... como lo que decíamos de que Sí. se pelea con todo mundo, ¿no? O sea, sí te das cuenta cuando alguien ya está fuera de lo cotidiano, ¿no? De lo común. Pues yo sí, porque yo me la paso, ya sabes, analizando a todo el mundo porque me encanta. Pero hay gente que no, o sea, ¿cómo es posible que los que viven con ese no se dan cuenta? O sea, no lo mandan al psicólogo. O sea, como bueno, el actor que... es un buen punto que acabas de tocar en el sentido de que esta angustia y ansiedad es tan dolorosa que no la podemos ver y por eso es que la sublimamos en este tipo de actitudes o de actos, ¿no? Este tipo de actos son mecanismos de defensa que como no puedes expresar tu angustia y tu ansiedad de alguna manera, lo transmites a una enfermedad, o sea, tu síntoma es una enfermedad física, es lo que decíamos. O el llanto, o la ira, o por ejemplo, alguien que va en la calle peleándose con todo el que pasa, no es un enojo con el taxista que pasó, sí, pero es una detonación de que está enojado con algo de antes y por lo general es en la infancia. O sea, por eso hay que tratar la infancia. O sea, quitarte tus enojos. Por ejemplo, estás enojado con tu papá y entonces vas y te peleas con todo lo que signifique autoridad, por decirte. Entonces, hay que trabajar la parte del enojo con tu papá. O sea, todo está como relacionado. Pero a lo que voy es a que son mecanismos de defensa que no los ves. Entonces, es tan doloroso ver que en tu casa está alguien con una neurosis incontrolable que no lo ves, no lo ves. Y la misma persona no lo ve, es un mecanismo de defensa, no lo ves y lo ves afuera. O sea, sí criticas a otros, pero no te ves tú. Híjole, sí. O sea, sí es todo un tema complejo. Ahora, ¿tú crees que si tenemos como un familiar así que no se da cuenta que lo tiene, tú crees que deba haber alguien en su entorno que le tenga que decir? Sí, pero hay formas. O sea, por si le dices, ah, eso está, ¿no? Sí, No, nada más te estás lo va- echándole. Sí, no vas a tener una reacción bonita. Ajá. Entonces sí hay formas. Ahora, una noticia, no se cura, nada más se controla. Entonces ya, o sea, cuando estás con alguien así, no lo vas a cambiar, no lo vas a cambiar. O sea, lo único que puedes hacer es a lo mejor sí decírselo bonito para que lo pueda identificar y atenderse, pero no es de que se vaya a curar, sino nada más se va a controlar. ¿Por qué? Porque se va a cachar cuando lo esté viviendo. Se va a poder dar cuenta, tomar conciencia. Y controlarlo. Ajá. ¿Qué es lo que hacen en Neuróticos Anónimos? Ajá. El tema es solo por hoy, como los alcohólicos. Solo por hoy no voy a beber. Oye, solo por hoy no voy a ser irascible. Solo por hoy no me voy a deprimir. okay. Solo por hoy tal. O sea, es nada más controlarlo. Oye, y, o sea, el ejemplo de este actor me dice que pensando en esa persona, o sea, como que se me ocurre, es una pregunta para ti, obviamente, que podemos tener como, por ejemplo, él, yo digo, yo, no psicóloga, tiene es Sí. narcisista y es neurótico. Sí, bueno, es que tiene una gama. Por ejemplo, Se pueden tener varios, ¿verdad? sí, o sea, es narcisista, misógino, neurótico, pero neuróticos todos somos, pero me refiero a que es una neurosis elevada, ¿sí?
Obviamente está frustrado, está enojado con la vida. O sea, él se le recomienda muchas cosas, ¿no? O sea, se puede, sí se puede controlar, pero ya es muy difícil. Por eso es que ya es disfuncional en Mm, todos sentidos. sí, de que se pelea con todo el mundo, Ujú. critica a todo el mundo, anda hablando Sí, mal pero de todo además, el pues mundo. las mujeres no son No, su nada. fuerte. Sí, entonces sí, ya su situación es muy delicada. Ujú. Oye, ¿y los viejitos? No, pues peor. Sí, O ¿verdad? sea, lo que pasa es que en la medida en Sí, que, va va aumentando. aumentando, pero además se va reforzando en el sentido de que menos lo vas a ver. O sea, ya no va a cambiar No, ya. ahí sí ya. Pero pues es que, o sea, como que estamos acostumbrados a escuchar eso de, ay, viejito neurótico, Sí. ¿no? De que Pero porque también les hay gritan en otro la calle. punto, que por ejemplo, si caminan, pues se disminuye eso, porque su energía, su Ah, furia. si el viejito va a hacer Ajá, o sea, ejercicio. si vayas a ejercicio, camina, Ajá, o sea, si se entretiene, lo mejor es terapia ocupacional. ajá, O sí, sea, que el tenga una deporte, la actividad. terapia, que sí tiene actividades, y, o sea, tiene un motivo, Sí, porque es que lo meta. vemos mucho en viejitos, Sí, ¿no? Que ya no aguantan sí, que están fregando a los vecinos, que están peleando con ujú, los vecinos, que están sí, peleando en la calle, que regañan a todo mundo, que no sí. aguantan a Pero la ¿por qué? familia. Porque les falta motivación, porque les falta, digamos, sublimar esa energía. También, pues, porque no están abiertos a ir a Neuróticos Anónimos, o sea, para nada, No, ¿no? claro. Y si no Ujú, fueron, o sea, más jóvenes, pues ya de grandes ujú, ya está más ujú, difícil. ujú. Sí, entonces, por eso es importante prevenir y desde que tienes hijos pequeños tratar de disminuir esas afectaciones. Que ya les iremos diciendo Ujú. cómo. Pero por eso en el siguiente programa vamos a hablar de eso. Que no sé si sea el siguiente, pero de que va a estar en esta temporada, va a estar en esta temporada y se Ujú. llama Lo que tus hijos e hijas necesitan de Necesitan de ti. ti. O sea, tanto infantes de menores de 6 años, así como adolescentes, o sea, Ujú. porque en la adolescencia les refuerza. Ajá, sí, no, es súper importante. Ahora, porque sobre todo, bueno, necesitamos todas estas herramientas porque luego ya no lo hicimos cuando estaban chiquitos. Bueno, a lo mejor tus hijos están adolescentes y Sí, todavía lo puedes claro. salvar. O a lo mejor ya están adolescentes, pero Ajá. tú, o sea, no, perdón, ya no están adolescentes, ya Ujú. están más grandes, pero a lo mejor tú todavía Mm. puedes influir. Entonces, siempre hay maneras. Les digo, o sea, lo importante es la autorreflexión, ¿no? Conocerte y darte El ese autoconocimiento, sí. tiempecito para ver qué estoy Ujú. sintiendo, ¿no? Sí, Reconocerlo, sí, aceptarlo, y entonces ya sé qué hacer con eso. Pero sí, si no reflexionamos, de verdad que vamos por sí, la vida sobreviviendo, ujú, así como sí, sobreviviendo, no viviendo la vida. O sea, ujú, si no reflexionamos, de verdad, ujú. la vida no se vive. Sí, y además te enfermas, o sea, terminas enfermo, ¿cómo se dice? Psicosomatizando. Ujú, ujú. Entonces, Ah, para todo esto es muy recomendable la natación, el ejercicio, o sea, correr, caminar, la natación, todo lo que es, por ejemplo, la danza. Los artistas son, o sea, están muy relacionados con la neurosis histérica, porque lo actúan todo. Pues a través del cuerpo es que expresan. Por ejemplo, los los bailarines, actores. ajá, y las mujeres. O sea, sí somos más de manifestarlo a través del cuerpo. Por eso tenemos gastritis y todo este tipo de cosas. Me duele la cabeza. Sí. Ujú. Y el típico vieja histérica y viejito histérico, Sí, ¿no? Nos dicen, o sea, eso es lo que dicen. sí, es muy común. Ujú. Ujú. Pero bueno, Pero sí, sí, todavía se puede disminuir y controlar muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda temporada. Estamos muy en el inicio. emocionados. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Estamos súper emocionados de que vean todo lo que les tenemos. Pongan like, hagan sus comments, Por favor, buenos o malos. sí, bueno, fue malo. Nos reímos mucho con los malos, porque sí ha habido. Sí. Ya hemos visto algunos, ya Y nos han dicho. nos sirve, Sí, sí podemos nos sirve. mejorar. Pónganos sus likes y sus Ujú, comments, por favor, porque nos ayudan mucho. sí. Y pues síganos en nuestras redes sociales. Sí, Estamos en estamos en Instagram, Spotify, iHeartRadio, iHeartRadio, Apple Apple Podcast. Podcasts. Acabo de descubrir hoy que hay un Samsung Sí, Podcast y que también por ahí nos escuchamos y sí, Amazon Music, ¿no? sí. YouTube, Claro, YouTube. YouTube.
¿no? Si nos quieren ver, estamos en YouTube. Si nada Sí. más nos quieren escuchar porque les caemos medio mal, entonces, ya nos dije. Entonces solo en audio, como ustedes quieran. Gracias. Gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima.